Hablemos de una relación con Dios. Esta mañana quiero comenzar a hablar acerca de un tema que sé que hablamos mucho en lo personal. En los últimos años Dios ha hablado mucho en relación a este tema de relacionarnos con Él, lo importante de relacionarnos con Él. Hablamos de que la vida cristiana, la base es una relación con Dios, pero me doy cuenta que también muy pocas veces, o tal vez muy pocas veces me he tomado el tiempo para hablar de cómo es esta relación con Dios, cómo entablamos esta relación con Dios, de qué estamos hablando cuando hablamos de una relación con Dios. Yo quiero hablarte entonces acerca de esto, porque se vuelve algo muy, muy importante. Cuando pensamos en cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, cuando tú te preguntas qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, pudiéramos pensar en varias cosas. Y tal vez algunos dicen, bueno, el propósito de Dios es bendecirnos. Dios fue a la cruz para bendecirnos, que tengamos todo lo necesario, que tengamos salud y que aquellos seguidores de Jesús estén bien. Déjame decirte que eso no es el propósito de Dios para tu vida ni para mi vida. El propósito de Dios no es que tú y yo estemos bien, que tengamos todo lo necesario y que no nos falte nada. Porque nuevamente, si vamos a la Biblia, encontrarás que grandes seguidores de Jesús sufrieron pobreza, sufrieron enfermedades. El mismo apóstol Pablo hablaba de un aguijón que tenía en su carne. Muchos comentaristas piensan que se trata de una enfermedad. Dice, 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite y no lo ha hecho. Dios no es su propósito, el anhelo final de Dios no es que tú y yo estemos bien, que tengamos prosperidad y que tengamos salud. La verdad es que no. ¿Es una bendición de Dios? Claro que sí. Claro que Dios nos bendice, claro que tú y yo tenemos lo necesario y Dios derrama bendición sobre nosotros, pero ese no es su propósito final. Es una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Alguien más pudiera pensar y decir, bueno, Dios su propósito para mi vida es librarme del castigo del pecado, librarme del infierno, darme una vida eterna con Él. Y es cierto. Sin embargo, el propósito final de parte de Dios para nuestras vidas ni siquiera es librarnos del infierno. Si tú pensarías, bueno, es que Jesús fue a la cruz nada más con el propósito final de que tú y yo no estuviéramos en el infierno, déjame decirte que no es así. Jesús no fue a la cruz simplemente para ganar un boleto al cielo para ti y para mí. No es el propósito de Dios para nuestras vidas librarnos del infierno. Nuevamente, ¿es una bendición? Sí. ¿Es una realidad? Sí. Aquel que sigue a Jesús y que ha entregado su vida a Jesucristo y que le ha reconocido como el Señor y Salvador de su vida, evidentemente Dios nos rescatará de las consecuencias del pecado, pero no es el propósito de Dios para nuestras vidas simplemente darnos un boleto al cielo. Tal vez alguien más pensará, bueno, el propósito de Dios entonces para nuestra vida es que tú y yo seamos muy buenos, que nos portemos bien, que tengamos una moralidad muy buena, que cumplamos con todo y que la gente diga, mira qué buenos son, qué bien se portan, nunca pecan, hacen esto y el otro. Y entonces el propósito de Dios es que seamos muy buenos. Déjame decirte que tampoco ese es el propósito de Dios para tu vida. Jesús no murió en la cruz. Él no subió a la cruz ni derramó su sangre simplemente para que tú y yo nos volviéramos más buenos o nos volviéramos buenos. No fue a la cruz para eso. Nuevamente, ¿es una consecuencia de los seguidores de Jesús? Sí. Sí, los seguidores de Jesús buscamos, anhelamos agradar a Dios, pero sin embargo no es el propósito de Dios. Y entonces cuando nos preguntamos, ¿por qué Jesús fue a la cruz? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Sabes, no es ni que tú tengas bendición, ni simplemente darte un boleto para librarte del infierno y darte un boleto al cielo, ni siquiera es que te vuelvas bueno. Sabes, el propósito de Dios al ir a la cruz y el propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que tengamos una relación con Él. De principio a fin la Biblia está llena de esto. Desde Génesis tú encontrarás esa intención, encontrarás a este Dios buscando, provocando una relación con la humanidad. Y busca entonces a Adán y a Eva y busca tener una relación con ellos.
Y encontrarás que Dios se paseaba entonces en el huerto donde había puesto a Adán y a Eva para que relacionarse con él, y caminaba con ellos en el huerto. Y si sigues leyendo una y otra vez, encontrarás a este Dios buscando relacionarse con las personas. En Génesis 5 encontrarás esta genealogía de los hombres que vinieron después de Adán. Y encontrarás varios nombres de varias personas y sus descendientes. Y un personaje muy interesante que se volvió un tanto famoso es Enoc. Enoc es un hombre que no tenemos mucho de su historia, son tan solo unos 3 versículos que la Biblia habla de Enoc. Pero lo especial de él es que dice que Enoc caminó con Dios. 2 veces en 3 versículos el autor Moisés, el autor de Génesis, escribe y dice Enoc caminó con Dios, hablando de su relación que tenía con Dios. Pero luego en el Nuevo Testamento el escritor de Hebreos, en el libro de la fama, en el capítulo 11 de Hebreos, encontrarás que parece que el escritor de Hebreos ve algo un tanto distinto y dice que Enoc agradó a Dios. Y nuevamente tiene que ver con una relación. Y tú puedes seguir viendo y podemos hablar de Abraham, del mismo Moisés, Dios buscando una relación con las personas de una manera extraordinaria, de principio a fin. ¿Sabes? El propósito de Dios para tu vida, sin dudarlo, te puedo decir que es tener una relación contigo. Dios lo que más anhela y lo que más desea para ti y para mí es que tú y yo tengamos una relación con Él. Tanto así que al final de la historia, allá en Apocalipsis capítulo 21, Juan, el apóstol, en medio de esta visión que Dios le dio acerca de el fin del mundo y lo que será la vida en el cielo, escribe Juan y dice: oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Al final de la historia, ¿sabes? El propósito de Dios es que estemos con Él para tener una relación con Él. ¿Te das cuenta? El propósito de Dios para nuestras vidas, sin lugar a dudas, tiene que ver con una relación con Dios, conocerle, unirnos a Él. Y si esta relación con Dios es la columna vertebral de la vida cristiana, y si hablamos que el evangelio no es una religión sino una relación, si hablamos de lo trascendente que es relacionarnos con Dios, entonces creo que vale la pena que estemos bien seguros de cómo tener esta relación con Dios. Creo que vale la pena entender muy bien de qué estamos hablando en medio de esto. Y sabes, hablar de una relación con Dios, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que una relación con Dios no es una actividad, es una actitud. Y a veces hemos pensado que relacionarnos con Dios tiene que ver con una actividad que le hemos llamado devocional, que le hemos llamado tiempos de quietud, y le hemos llamado ese tiempo de oración, y lo vemos como una actividad. Decir: tengo que orar, tengo que tener mi devocional, tengo que apartar tiempo para esto. Déjame decirte que la relación con Dios va mucho más allá de una actividad, y no estoy diciendo que esté mal. De hecho, se vuelve muy importante realizar esta actividad de orar, de leer la Biblia, de pasar tiempo con Dios, pero la relación con Dios es más que eso. Nuevamente, si vas a la Biblia y ves a los grandes hombres de Dios relacionándose con Dios, nunca los encuentras simplemente teniendo un devocional. Los encuentras hablando con Dios, los encuentras teniendo una visión de parte de Dios, los ves entendiendo los propósitos de Dios para su vida y para su pueblo. Y entonces, ¿sabes? Me parece que a veces hemos confundido que nuestra relación con Dios es simplemente una actividad. La cosa es que, ¿sabes? Muchas veces me ha pasado que después de tener mi devocional, leer la Biblia y orar, salir a la calle y en 5 minutos olvidarme de lo que, de ese tiempo que estuve con Dios.
cumplí con mi actividad, oré, leí la Biblia, pero luego llego a la oficina y al trabajo y toda mi mente y toda mi energía está dirigida a actividades distintas que concentrarme en Dios. Por eso, una relación con Dios es más que una actividad. Algunos tenemos devocionales, palomeamos ahí, ya tuve mi devocional, pero la verdad, en todo el día no somos conscientes de la presencia de Dios. Dios no tiene lugar en nuestro día. Y llegamos a casa y nuevamente, si tú quieres, tenemos otra actividad de orar para agradecer, pero la realidad es que en todo el día, ningún pensamiento, ningún momento dedicamos para pensar en lo real de la presencia de Dios en nosotros. Por eso, una relación con Dios no tiene que ver con una actividad, sino que tiene que ver con una actitud del corazón. Y una vez entendiendo esto, quiero compartir contigo 4 elementos, 4 partes que se vuelven importantes en medio de una relación con Dios. Son elementos básicos que tú y yo debemos de considerar en nuestra vida para tener una relación saludable con Dios. Son elementos que el escritor de un libro, el libro La Práctica de la Piedad de Jerry Bright, si gustas buscarlo, si te gusta leer, es un excelente libro acerca de este asunto de relacionarnos con Dios. Me voy a tomar el permiso de compartirte algunas cosas que aprendí en medio de la lectura de este libro. Y él menciona entonces, me parece de una manera muy acertada y muy fácil de explicar, los elementos de una relación con Dios. Nuevamente, porque lo que trato de animarte es de que tú y yo podamos entender cómo me relaciono con Dios, qué necesito para relacionarme con Dios, de qué estamos hablando de una relación con Dios. Y entonces quiero compartirte estos 3 elementos acerca de una relación con Dios. Si lo imaginamos en un triángulo, tendríamos el primer elemento que tiene que ver con el temor a Dios, luego amar a Dios como el fundamento, la base de esta relación con Dios, para luego llegar al tercer elemento y al elemento culminante, que es un deseo por Dios. En los siguientes 10 minutos, 15 minutos, permíteme explicarte estos elementos y espero poder transmitir la idea acerca de esto. Elementos esenciales, elementos necesarios para tener una relación con Dios. ¿Sabes? La relación con Dios comienza con un temor a Dios. Me parece nuevamente que a veces confundimos esta idea de temor a Dios. Porque en la Biblia, a ver si le puedo cambiar, David. En la Biblia hay 2 ideas acerca del temor a Dios. Encontrarás estos 2 conceptos, o más bien, estas 2 ideas, estos 2 conceptos con el mismo nombre, temor a Dios. Y encontrarás un temor ansioso, un temor preocupante en la Biblia de algunos personajes bíblicos. Y tiene que ver con ese temor que viene por conocer la consecuencia del juicio. Un ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, ¿recuerda qué hicieron? Dice que se escondieron, ¿recuerda? Se escondieron, tenían miedo de Dios. Tuvieron ese temor ansioso, ese temor por saber que viene el castigo, algo hicimos mal, nos equivocamos en esto. Y entonces ellos se esconden por temor. Y una vez que Dios les busca y se encuentra con ellos, ellos revelan este temor, este miedo, temor ansioso. No sé cómo describirlo más que con esas palabras, pero el punto es que muchas veces el pueblo de Israel sintió lo mismo. Cometían un error y sentían este temor ansioso por el juicio. De hecho, para los seguidores de Jesús sucede lo mismo. Y no es necesariamente que sea un temor malo. Sin embargo, no es el temor que nos lleva a una relación con Dios, pero es lo que sucede cuando tú y yo pecamos. Tú y yo no estamos libres de este temor ansioso. Y de hecho, lo que nos debería de mantener en santidad debería ser
un poco de este concepto, de este temor de saber que Dios castiga el pecado. Y sabes, no porque seamos seguidores de Jesús, las consecuencias de nuestro pecado no nos alcanzarán. Evidentemente nos alcanzan. Dios castiga el pecado. La Biblia describe a Dios como un Dios como fuego consumidor y dice que es muy malo caer en manos de este Dios vivo, porque ¿sabes qué? Evidentemente Dios castiga el pecado. Y entonces tú y yo debiéramos entender, y sé que si eres igual que yo, cuando nos hemos equivocado hemos sentido este temor ansioso, decir, Dios, me va a ir mal porque hice eso. Lo bueno es que para este temor tenemos una salida, se llama arrepentimiento. Y cuando tú y yo nos arrepentimos, y cuando tú y yo vamos a los pies de la cruz, confesamos nuestro pecado y le damos la espalda al pecado, entonces es que llega la paz. Pero en tanto que tú y yo no hacemos eso, tenemos este temor ansioso. Y la Biblia habla de este temor. Pero sabes, el otro concepto de temor a Dios tiene que ver con este temor reverente. Y esta es la clase de temor del que quiero hablarte, que es un elemento necesario para nuestra relación con Dios. La Biblia también habla de este temor que se vuelve reverente, de este temor que tiene que ver con una admiración, con honra, con esta reverencia de entender quién es Dios. Y entonces a través de la Biblia tú y yo podemos ver cómo Dios se muestra con su grandeza, con esta santidad que Él tiene. Y entonces este temor que habla la Biblia, que nos anima a que tú y yo le temamos, tiene que ver con esto, con entender quién es Él. Nuevamente el pueblo de Israel entendía esto. Allá en Éxodo 14, en el versículo 31, después de que el pueblo de Israel ha sido rescatado de Egipto, han visto cómo el pueblo de Egipto se ha ahogado en el río. Y entonces allá en Éxodo 14, en el versículo 31, dice que al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor. Y está hablando de este temor reverente, de este asombro, de esta honra que tenían para el Señor. Dice, y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Tuvieron este temor, se sorprendieron, dijeron, wow, qué grande es Dios. Tanto así que en el capítulo 15 de Éxodo, en el versículo 11, encuentras este cántico de Moisés. Todo el pueblo cantó esto y me parece que el centro de este cántico es el versículo 11, cuando dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? Este es el temor reverente. Un temor que entiende quién es Dios y entonces dice, Señor, ¿quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, santo, magnífico? ¿Quién hace esas maravillas que tú puedes hacer? ¿Quién hace esos prodigios? Y es este temor entonces reverente, de honra, que reconoce la gloria de Dios y el poder de Dios, que es la base de una relación con Dios. Nuevamente déjame ir al final de la historia, Apocalipsis 15. En el cielo encontramos también este temor. Dice Apocalipsis 15, los versículos 3 y 4, que entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero, y decían, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. Y luego el versículo 4 dice, ¿quién no temerá al Señor? ¿Quién no podrá reconocer lo grande que Él es? Dice, ¿quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Te das cuenta? Un temor ansioso por la llegada del juicio, pero un temor reverente que reconoce quién es Dios, su grandeza y su poder. Y entonces cuando hablamos de una relación con Dios, ¿sabes? No estamos hablando de que la relación con Dios se nace,
que se forma a partir de este temor ansioso. Y muchos han puesto como base para relacionarse con Dios este temor ansioso. No, acércate a Dios porque si no, Dios te va a castigar. Y muchos buscan a Dios con ese temor ansioso y buscan que su relación sea en base a esto. Déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, que así no funciona relacionarnos con Dios. No fue el plan de Dios. Dios no es un Dios que se relaciona con personas que tiene asustadas, que tiene amenazadas. No, Él está buscando un Dios. Él está buscando personas. Él es un Dios que busca personas para tener una relación sana, una relación íntima con ellos. Pero comienza con este temor reverente. Es decir, si tú no entiendes la grandeza, la majestad, la gloria y la santidad de Dios, sabes, no puedes tener una relación con Él. Porque entonces estarás buscando una relación con un Dios que tú puedas manipular, que tú puedas decirle qué hacer, cómo hacerlo. Pero cuando tú y yo tenemos este temor reverente y entendemos, ese es el Dios con el que quiero estar. Un Dios grande, glorioso, grandioso, santo y lleno de poder. Esa es la clase de Dios que busca una relación contigo y conmigo. ¿Sabes? Esta es la base. Estos son unos elementos básicos para relacionarnos con Dios. Insisto, si tú y yo no lo entendemos, no tendrás una relación con Dios. Tendrás una relación con un ser que puedas manejar, que le puedas decir qué hacer, que le puedas reclamar, incluso decirle, Dios, no cumpliste con lo que me dijiste. Pero cuando tú y yo tenemos este temor reverente, tenemos el primer elemento para relacionarnos con Dios. Pero luego, el siguiente elemento tiene que ver con un amor a Dios. Y la mejor forma de explicarlo para mí tiene que ver con lo que el salmista decía allá en el Salmo 130, los versículos 3 y 4. Dice, Señor, si te fijaras en nuestros pecados, dice el salmista, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? ¿Quién podría sostenerse en tu presencia? Dios, si vieras nuestro pecado. Y el versículo 4 dice, pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Mira, para entender el amor de Dios, tú y yo tenemos que entender esta gran brecha que hay entre Dios y nosotros. En ese Dios infinito, nuevamente en ese Dios grande y poderoso, debemos entender que estamos bien separados de Él. Hay una gran brecha entre Dios y nosotros por causa de nuestro pecado. Tú y yo no podemos tener una relación con Dios. No más porque sí. No más porque, le voy a decir a Dios que sí. No. No es así como funciona. Y cuando tú y yo entendemos que Dios hizo todo lo posible para cerrar esa brecha, y entendemos entonces lo que el apóstol Juan escribía ya en primera de Juan capítulo 4 versículos del 8 al 10, que cuando dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dicen que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y luego dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando tú y yo entendemos esta realidad, podemos sentir y tener un amor genuino por Dios. No hay otra forma. Nuevamente la gente quiere amar a Dios por las bendiciones que le da. Yo amo a Dios porque Dios me ha tratado muy bien, y tengo mi familia, tengo mi trabajo, y mira, tengo salud y por eso amo a Dios. ¿Sabes? No es una base para relacionarte con Dios, porque el día que Dios quiera tratar con tu vida, ¿qué va a pasar? ¿Se acabará el amor por Dios? ¿Renegarás de Dios entonces? ¿Sabes? Hasta que tú y yo no entendemos ese enorme amor de Dios por nosotros, que cerró la brecha para acercarnos con Él, es que tú y yo podemos entender este amor genuino por Dios. En alguna ocasión una mujer prostituta estuvo delante de Jesús. Jesús perdonó su pecado y Jesús expresó algo.
Dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y me encantan esas palabras. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Es esto. Si no entiendes todo lo que Dios hizo por ti, no puedes tener un amor genuino por Dios. Otra vez lo amarás porque tienes la bendición, lo amarás porque Dios está ahí contigo, porque Dios no ha permitido que tengas una mala vida. Pero el amor genuino, el amor que hace que se desate una relación con Dios, fluye precisamente de entender esta verdad. Dios nos amó a nosotros primero. Él dio en su vida y entonces en medio de nuestro pecado Él nos amó, aun siendo pecadores. Y sabes, cuando tú y yo entendemos eso, la otra bendición de entender esta verdad es que, sabes, entonces no hay nada que altere el amor de Dios por nuestra vida, porque no depende de lo que tú y yo hacemos. El amor que Dios nos tiene entonces depende de la cruz del Calvario, lo que cerró la brecha, no de nuestra actitud, no de si pecamos o no pecamos. No, el amor de Dios por ti y por mí. ¿Sabes? Lo único de donde fluye ese amor es del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo allá en Romanos 8 podría regocijarse en el amor de Dios. Y si lees este capítulo de Romanos 8 encontrarás esta expresión del apóstol cuando decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego él se pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿Quién los condenará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y entonces en el último versículo llega a esta conclusión del capítulo 8 de Romanos. Dice, por lo cual estoy seguro que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame decirte, querido amigo, querido hermano, que el amor de Dios por tu vida no depende de qué hagas o dejes de hacer. Depende de su sacrificio en la cruz. Y por eso el apóstol dice, no hay nada que nos separe de su amor. ¿Cómo nos cuesta trabajo creer esta verdad? Porque no hay ninguna licencia para pecar. Alguien dirá, no, es que si tú crees eso, entonces tienes un permiso para pecar. Claro que no. Porque el apóstol Pablo mismo dice, el amor de Cristo me constriñe. Y está usando un verbo bien duro, bien fuerte. Constriñir tiene que ver con presionar por todas partes para que obligar a hacer algo. Eso es lo que quería decir constreñir. Y el apóstol está diciendo, el amor de Cristo me constriñe para vivir por Él. ¿Sabes? Aquel que ha entendido el amor de Dios y sabe que no hay nada que tú y yo podamos hacer para que el amor de Dios deje de existir en nuestras vidas, no es una licencia para pecar. Es el motivo más grande de doblar nuestras rodillas y vivir para Él y decir lo que el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. Por eso vivo para Él, por eso guardo mi vida y por eso vivo para Él. Pero nos cuesta tanto trabajo y preferimos vivir bajo un juicio, preferimos vivir bajo una amenaza de que Dios te dejará de amar, de que si haces esto y el otro. No. Vive la libertad del amor de Dios en tu vida y permite que el amor de Cristo te constriña para vivir una vida completamente entregada para Él. Y sabes, este es el elemento necesario para tener una relación con Dios. Si tú y yo no sentimos este amor por Dios, entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros, nuevamente, difícilmente comenzaremos una relación con Él. Y finalmente, déjame terminar con este último punto. Este deseo por Dios. Los salmos, en especial David, creo que expresa mucho, en muchas ocasiones, este anhelo y este deseo. En el Salmo 42 expresa el salmista esta idea de un siervo sediento, cuando dice que como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Lee este salmo, es extraordinario. Habla de este deseo, de este anhelo. Qué mejor imagen, ¿no? De tener sed, de estar sediento. Y el salmista entonces expresa este deseo con esta idea de este siervo que está sediento. En otra expresión, en el Salmo 27,
El salmista escribe y dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nuevamente este anhelo, este deseo. Dice: una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido, una cosa es lo que anhelo, y esto es lo que busco, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. La presencia de Dios, decía el salmista. Anhelo esta presencia, porque nota esto: para contemplar la hermosura, para inquirir en su templo, para habitar, para estar ahí. El salmista entonces habla de este siervo sediento, de este anhelo de estar en la presencia de Dios. Y luego en el Salmo 63 nos da esta idea y dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y nuevamente dice: mi alma tiene sed de ti. Y luego añade: mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Sabes, mi querido hermano? Tener una relación con Dios requiere de este anhelo por Él. Si tú no sientes un anhelo genuino por Dios y nuevamente lo ves como una obligación, como un tengo que ir al templo, un tengo que orar y tengo que leer la Biblia, no tienes un deseo por Dios. Pero cuando ese tengo se convierte en un quiero, y entonces es: quiero ir a la casa de Dios, quiero leer la Biblia, quiero orar. Si quieres saber qué tanto es tu anhelo por Dios, pregúntate: ¿en qué nivel te encuentras? Si en un extremo tienes un tengo y lo deseable es el quiero. ¿Dónde nos movemos en esa línea entre el tengo y el quiero? En mi vida tengo muchos altibajos. Muchas veces me encuentro en el tengo. Tengo que preparar un mensaje para el domingo y entonces se supone que tengo que orar. Y han sido tiempos no muy agradables. Pero cuando me he movido en el quiero, ¿sabes? Han sido los momentos más extraordinarios de mi vida. Porque es en el quiero donde te encuentras con Dios, donde puedes sentir tu presencia y la realidad de ese Dios en medio de nuestras vidas. ¿Sabes? Déjame concluir con esto, se me acabó el tiempo, pero me apasiona hablar de esto. El propósito de Dios para tu vida es una relación contigo. Ese es el plan supremo de Dios para ti. Y por eso, tal vez de una manera muy resumida, tal vez desde una perspectiva muy particular, estoy convencido que necesitamos estos elementos. Necesitas un temor a Dios y necesitas amar a Dios como la base para tu relación con Dios. Y déjame concluir con esto. Estos dos elementos, el temor a Dios y el amar a Dios, son cosas que tú tienes que personalizar. ¿A qué me refiero? En ocasiones pensamos que Dios es un Dios tan universal que entonces cuando hablamos de temer a Dios, pues bueno, todo el mundo va a reconocer su gloria. Leemos que todas las naciones reconocerán la gloria de Dios. Pero cuando lo personalizas y lo haces tuyo, dices: yo, y pones tu nombre, Manuel Amador, tengo un temor reverente por Dios, reconozco la grandeza, lo que Dios es. Tiene un significado diferente, es igual con el amor de Dios. Cuando simplemente lo tenemos como algo universal, es que Dios ama a todos y todos debieran de amar a Dios. Pero cuando tú y yo lo personalizamos, este amor a Dios, cuando nos preguntamos cuánto amamos a Dios en lo personal, esto tiene un sentido, tiene un impulso más grande. ¿Sabes? Como base, un temor a Dios, un amor reverente, este temor reverente, un amor genuino por Dios, nos llevará a tener este anhelo por Dios. Y son tres cosas, tres elementos
que se requieren para tener una relación con Dios. Cuando hablamos, cuando yo hablo de tener una relación íntima y personal con Dios, estoy hablando de estas tres cosas. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que es lo que Dios anhela para ti y para mí. Cada vez lo descubro de una manera distinta. El propósito de Dios para nuestras vidas, otra vez, es caminar con nosotros. No es otro propósito. Apocalipsis 3:20 termina hablando acerca de esto. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el contexto, en la cultura judía, una comida tenía que ver con relación, con comunión. Y este es un pasaje que Dios dejó que Juan lo escribiera, pero obviamente inspirado por el Espíritu Santo revela el corazón de Dios. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. La intención de Dios por una relación contigo y conmigo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta. ¿Sabes? Es algo que tú y yo podemos hacer todos los días, porque Él todos los días insiste en cumplir sus propósitos en nuestra vida, que es una relación contigo y conmigo. La pregunta es: ¿abrirás la puerta? ¿Tendremos esta relación con Dios? ¿Estaremos con Él? ¿O seguiremos vagando en propósitos sin mucho sentido en medio de nuestras vidas? Este es el propósito de Dios para ti. No hay más. Obviamente, en medio de una relación con Dios saldrán otras cosas que seguiré platicando contigo, pero hoy simplemente déjame dejarte con esto. Es el propósito de Dios para tu vida. Una relación contigo. Por eso fue a la cruz. Por eso derramó su sangre. Para que tú y yo pudiéramos conocerle. Para que tú y yo pudiéramos pasar tiempo con Él. Para que tú y yo pudiéramos disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Y otra vez, Él siempre estará buscando eso. Estoy a la puerta. Aquí estoy. Ojalá y esta semana tú y yo seamos aquellos que abran la puerta. Nos asombremos de su grandeza, de lo que Él es, y en ese temor reverente nos sintamos halagados. Como un Dios tan grande me busca. Que podamos reflexionar en ese amor que Dios nos tuvo, que siendo pecadores de Él, eliminó la brecha y nos acercó a Él y nos perdonó por amor y por gracia. Y que gracias a eso podemos conectar con Él. Y ojalá, y esta semana, nuestro deseo sea un deseo genuino por Dios. Permíteme orar y con eso terminamos. Dios, gracias porque nos buscas. Gracias por estar a la puerta, Señor, todos los días, tocando, buscando, provocando, Dios, una relación contigo. Ayúdanos a entender que este es el propósito máximo de nuestras vidas. Un día, Señor, anhelamos estar en el cielo. Aquellos seguidores tuyos, Señor, anhelamos un día, Señor, estar contigo por la eternidad. Pero en tanto eso pasa, Señor, en tanto te vemos cara a cara y te disfrutamos tal y como tú eres. Señor, trae a nuestras vidas este temor reverente, entendiendo tu grandeza, tu poder y tu gloria. Que podamos, Señor, amarte por lo que tú has hecho por nosotros. Y no simplemente por lo que harás, sino por lo que ya hiciste en la cruz del Calvario. Que nuestro amor, Señor, nazca de un corazón agradecido, que ha sido perdonado, limpiado, amado. Y que en medio de eso, Señor, podamos anhelarte con todo el corazón. Dios, queremos tener una relación contigo. Queremos vivir de la mano contigo. Enséñanos, Señor, a relacionarnos contigo. Que no sea solamente una frase, que no sea solamente un léxico cristiano, relación con Dios, sino que sea toda una experiencia y una realidad en nuestras vidas. Asómbranos, Dios, con tu grandeza. Déjanos, Señor, sorprendernos por ese Dios tan grande que tú eres.
y que en medio de eso, Señor, te anhelemos con todo el corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén.